5 minutos, esto es Radio Exitosa, continuamos con la voz de los pueblos. Tenemos a esta hora un aviso de servicio público. Atención a todos los oyentes de Exitosa. El señor Eric Dulanto solicita la devolución de sus documentos. Él perdió sus documentos al bajarse de un auto station wagon de color blanco en el cruce de las avenidas Sucre con Cusco, esto en el distrito de Magdalena. Cualquier información, cualquiera que haya encontrado los documentos de Eric Dulanto en Magdalena, pueden llamarlo al 263-0939. 263-0939. Repetimos, documentos de Eric Dulanto perdidos en Magdalena, las avenidas Sucre con Cusco. Los teléfonos para quien tenga estos documentos y se haga merecedor de una recompensa, 263-0939, comunicarse con Eric Dulanto. Bien, ese es el aviso de servicio público. Continuamos nosotros con el general Barrantes, conversando sobre temas de coyuntura. General, vamos a dejar por un momento ya este tema de la seguridad para hablar de otro tema que tiene que ver también con los patriotas. Usted que se dice ser un hombre patriota, preocupado por el país, la corrupción es dañina. Es dañina y es en realidad un mal a vencer. ¿Qué propone usted para acabar con la corrupción, por ejemplo? Vemos corrupción por todos lados, ¿eh? Claro, es que yo sostengo lo siguiente, y mis modestos estudios, porque siempre paso por ahí, de que para solucionar los problemas de este país, yo sostengo y he sostenido y seguiré sosteniendo, de que la forma como nos administramos como Estado, como República, es mala. Tenemos un sistema presidencialista, unitario y centralista. Ajá. Ya, ese sistema es el que permite y genera la corrupción, porque la forma de administrarnos no permite el control político. Entonces, en estas circunstancias, y no solamente lo sostengo yo, sino hay gente de otros que nos analizan de otros países, mire, el modelo unitario es un modelo para países pequeños, para países que tienen una uniformidad cultural. Ese es el caso del Perú, no, y hemos estado administrados de esa manera desde la República hasta el año 1993, del modelo unitario. ¿Pero qué propone? Entonces, frente a ello, la corrupción crece y todas esas variables. ¿Yo qué propongo? Ni el descentralismo va a ser la solución, sino proponemos federalizar al Estado peruano en 13 o 14 regiones federales, de tal suerte de que exista lo que existe en una organización federal. ¿Qué existe? Existe un Congreso Federal, que son prácticamente los consejeros regionales, que es la base con la que es una cámara regional. Una cámara regional, claro, que ejerza control político a la autoridad regional, porque ahora casi como que no se nota. Y entonces en los países federales, por ejemplo, más que tienen esta organización, el Congreso Federal los controla. Yo he vivido en el Brasil, he estudiado con diputados federales y el funcionamiento es positivo. País federal, correcto. ¿Qué más propone usted? Inclusive la administración presidencialista es nociva, convierte al presidente en un monarca. Entonces, claro, un tipo superpoderoso. Superpoderoso. Entonces, frente a la naturaleza impropia de los ciudadanos que nos han administrado, tiene que haber una organización parlamentaria donde se elige al jefe de Estado, pero el Congreso elige al premier. Porque acá no tenemos premier en este modelo. Ahora, el proceso de descentralización general que tiene nuestro país es un proceso joven. No. Es un proceso que viene, o sea, lo impulsó, sí, así como está claro, concebido, es el que impulsó Toledo. Entonces, es un proceso joven, es un proceso que, contrariamente a fortalecerse, se ha visto debilitado por corrupción. Sí. Le hemos entregado dinero a gente que ha demostrado no solo ser ineficiente, sino que ha demostrado tener mano larga, ¿no es cierto? Eso es porque justamente el modelo de administración, la forma de organizar esta gerencia regional no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque no hay una Contraloría regional. ¿Ya? Tanto así que al órgano de control interno que dispone la región le paga la propia región. No hay un sistema autónomo. No me vas a investigar si yo te pago. Claro, pues. Eso vino, o si no te voto, como pasó en la caja. Pero no pasa por reformar la Contraloría mejor. No. Es que eso no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el modelo de control político, no existe control político. ¿Quién controla políticamente al gobierno regional? Aquí hemos descentralizado la autoridad, pero no hemos descentralizado los mecanismos de control político. Pero ¿no cree usted que el mejor control político que se puede ejercer en un país, en una sociedad, no es el que haga una Cámara de Diputados, el que haga una Cámara, suponiendo, ¿no?, de que seamos un país federal?
sino el control ciudadano, la transparencia absoluta, Correcto. total. Y eso se puede hacer así como está concebido actualmente el ciudadano régimen. Controla, pero su voz, ¿quién le escucha? Radio Exitosa nada más. Y le digo, sin ánimo de hacerle ningún cherry, como dicen a la radio, pero es verdad, nadie lo escucha. Se va el ciudadano a quejarse al gobierno regional de Ancash, que es lo que conocemos para tomar como modelo. ¿Quién lo escucha? Nadie. Entonces, eso es porque no existe una autoridad que tenga inmunidad parlamentaria en el sitio, que lo controle a su autoridad política y que también esté en perfecta armonía y en línea directa con el ciudadano. Los países federales, mire usted, son los menos corruptos del mundo. Y eso lo dice... Pero Brasil, usted acaba de decir algo que recientemente se publicó una lista de corruptos. De países corruptos. Brasil es uno de los más corruptos de la región y es un país claro. federativo. Vamos a escuchar llamadas, general, luego continuamos, retomamos. ¿Qué dicen los oyentes? Adelante. ¿Aló? Aló, sí, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo quiero discrepar con su invitado. No tenemos punto de comparación con Chile. Por favor, no seamos demasiado chauvinistas. Chile le da duro juntos a Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú. Perú no le va. ¿Aló? 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 A ver, nuestro oyente, a ver si nos devuelve la llamada, por favor, se le cortó. Una pena que no haya podido explicar bien su idea, ¿no? Porque dice que él es de opinión contraria a lo que había manifestado usted, que no argumentó. Mire, pero le entiendo su argumento porque está publicado en la red y porque algunos líderes de opinión se pretenden decir que Chile está preparado para golpear a Argentina, Bolivia y Perú juntos. ¿Por qué? Porque en la modalidad de organización de las fuerzas balanceadas son fuerzas tipo TAN, fuerzas suficientes. Si yo veo que tiene, por ejemplo, 40 aviones F-16 cuya autonomía que se alarga con los aviones nodriza, que son los que le dan la recarga en el aire, entonces van a tener lo suficiente. Pero es que, vuelvo a reiterar, eso no es todo. La guerra no significa que tengas armas. Ok, vamos a escuchar otra llamada. Radio Exitosa, adelante. ¿Aló? Sí, buenas para opinar. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Está usted al aire? Sí, desde Guaral. Buenas noches, mi general. Buenas noches. Tres preguntas. El suboficial Garagay, que fue fusilado de la Fuerza Aérea, creo fue, fue chivo expiatorio nada más de la alta oficialidad. Y otra consulta, otra pregunta, sobre la batalla de Sangrar, que no se celebra en ningún sitio, que lo tienen olvidado por fines políticos. Y otra, ¿qué opina del mayor Antauro preso en el cuartel, no sé cómo se llama? Bueno, esa es mi pregunta. Hasta luego, chao. Bien, muchas gracias. Tres preguntas, general. Las respondemos luego de recibir esta llamada. Tenemos otra participación aquí en La Voz de los Pueblos. Nuestras líneas telefónicas a su disposición. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Lo escuchamos? Sí, quería hacer una pregunta, un par de preguntas, ¿no?, al general. Si es que va a participar en las elecciones que viene, y por qué tanto odio a Chile. Si es que hay una pelea y te ganan en la pelea, si me peleo con alguien y te ganan en la pelea, es porque el otro ha sido más fuerte que tú, y no porque haya sido más fuerte que tú le vas a tener odio, simplemente pues te ganó, pues, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. A ver, general, tome usted la palabra. ¿Qué dice? Empezamos por lo último. No estamos hablando de una pelea de dos fulanos que se pelean por la enamorada o por cualquier cosa. Estamos hablando de las relaciones internacionales, y en el tema de los estados existe el respeto al derecho internacional. Yo no puedo, en este momento, como estoy creciendo con dinero, voy y agarro de un cocacho, me meto a Bolivia, la recupero para el Perú, me meto a Ecuador. No, eso no se puede hacer. Y acá hay que respetar el derecho internacional público. Eso es como punto de partida. El segundo punto de que... Las tres preguntas del oyente anterior. Claro, del oyente anterior. Dice, me pregunta si yo soy candidato para alguna actividad política en las elecciones locales, regionales. Municipales. Municipales no soy. No está postulando. No, ni estoy apoyando a ningún partido en forma personal. Me mantengo como. No forma usted parte del plan de ningún candidato. No, soy un hombre independiente que no asesora a ningún candidato. Expreso mis puntos de vista producto del conocimiento y mi formación como analista y como consultor político, y además de mi formación como estudioso del arte de la guerra y de la coyuntura política, económica y psicosocial del país. Conocedor de la realidad nacional. No tengo nada que ver por ahí. Así que por ahí, correcto, mis opiniones no son interesadas. Mis opiniones
opinión son patriotas. Ahora me hicieron 3 preguntas. Ajá. El subprofesor Garayay, cuando fue fusilado por haber entregado secretos militares. Él entregó. Porque, mire, y eso se realiza de la siguiente manera. Cuando uno quiere aproximarse a un objetivo en esas épocas, porque hoy día se han cambiado los mecanismos y los procedimientos, la aproximación al objetivo se hace para ubicar a quien tiene el control de la información. El control de la información no lo tiene el general, lo tiene en este momento determinada persona que custodia. La responsabilidad que le atañen a este señor es que él se habría agenciado de diversas formas para apropiarse de los planos de las bases aéreas. Esa es la responsabilidad que se le atribuyen a él. Y por supuesto que esa fue la razón por la que en ese momento, con la Constitución vigente del año 1933, se permitía fusilar al que cometía el delito de traición a la patria, y el Código de Justicia Militar así lo contemplaba, al personal en armas, al personal que vestía la cantera, vestía el uniforme. Después, la historia, por ejemplo, nos dice que por qué no se celebra la batalla de Sangrar. Hay una serie de episodios históricos que no son celebrados hoy en día. No son considerados. No son considerados en el calendario cívico, pero peor aún, en los, vamos a decir, en los lugares o en las ciudades que se produjeron, son olvidados, porque hay una directiva, así pero lo creo ni siquiera yo. Olvidados, hay nuevas generaciones que no los conocen, sencillamente. Claro, tanto así que, mire, más de un reportaje hemos visto cuando le preguntan por Guzmán, dicen que es el presidente del Perú. Que es un rockero, dicen, que es un literato. Imagínese, pues. A gran general, filósofo, etcétera. Ok, así están las cosas. Tercera pregunta que le hacían, su opinión sobre Antauro Humala. Mire, el mayor Antauro Humala ha sido sentenciado por la comisión de unos delitos. Exactamente no sé los delitos, pero dentro de ellos ha sido revisada su condena y ha sido condenado a 17 o 19 años de prisión. Prisión definitiva, ¿no? Entonces, su forma de desarrollar o sea, ahí vamos a analizar al punto de vista político y al punto de vista jurídico. Jurídicamente está condenado. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, si de repente la intención que el oyente me quiere, digamos, trato de entenderlo, si él me pregunta políticamente de estar preso o no, yo diría que en ese momento su mecanismo de defensa lo ha llevado al hecho de que consideraba que el gobierno de Toledo era un gobierno usurpador, que había violado la Constitución, etc. Pero ¿para usted debe estar preso o no? Yo le digo que si le han comprobado en el delito, está preso, pues, porque yo no voy a ir contra lo que dice el Código. Ya, pero usted está hablando como político, usted general. A ver, para usted la pregunta concreta es, para usted, ¿debe estar preso o no? Es que debe ser sometido a un proceso penal. Está bien preso, entonces. Hoy día, al evaluar la situación de sus, ¿cómo le llaman? De su situación jurídica. Su situación jurídica, nos damos cuenta que... Pero si los jueces lo han encontrado responsable, entonces está bien preso para usted. No, digamos que si uno se somete al tema jurídico, ya en el tema jurídico, por eso que su familia ha recurrido a una serie de procesos judiciales. Ajá. Ha apelado hasta acciones de amparo, habeas corpus, por eso, y está pero haciendo uso de su derecho. Pero si usted dice que jurídicamente los jueces no concluyen que efectivamente es responsable y merece estar preso, está bien preso. Jurídicamente está bien preso y la defensa se lo dejo a sus abogados y a su familia. Pero políticamente, el acto que él enarboló en ese momento, equivocada o no, lo realizó. Yo no simpatizo, por ejemplo, con sus actos. Sin embargo, él lo realizó y la historia lo juzgará políticamente, pero jurídicamente tiene que sus abogados pues ejercer su mecanismo de defensa. Yo no soy su abogado. Vamos a escuchar a más oyentes. 1:00 a.m, 18 minutos, 1:18. Esto es Exitosa. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante, señor, lo escuchamos. Gracias. Una pregunta para el general. Estoy hablando desde Chiclayo. Lo saluda Jorge Fernández. Sí, general, disculpe usted. ¿Conoce algo respecto a la observación del vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, don Javier Pinillo Cabada, quien advierte respecto al nuevo plan de orden mundial que considera la desaparición de las Fuerzas Armadas del Perú y la desaparición del Perú para anexarlo a Chile, y que con este plan están de acuerdo don Diego García Sayán, Alejandro Toledo, Fernando Olivera, Verónica Zavala y su hermano Fernando Zavala, don Luis Carranza, ex ministro de Economía, también están doña Rosa María Palacios, Cecilia Valenzuela, Jaime Altaos, en fin, han firmado como don Carlos Boloña, Javier Silva Ruete, también don Pedro Pablo Cuchique, Beatriz Merino, Roberto Dañino, Javier Pérez de Cuellar, Lourdes Flores, etcétera, etcétera, etcétera.
Perú va a desaparecer para anexarlo a Chile, ¿sí o no? ¿Conoce usted, por favor? Gracias. Sí, bien. A ver, general, bueno, concreta. El Consenso de Washington estructuró una serie de medidas para resolver y tranquilizar a Sudamérica, ¿no? En esa época. Estamos hablando en la década del 80. Y en la década del 80 el Perú pues era un país inviable, o ya nos hemos olvidado, el Perú era un país inviable. Inelegible, perdón, pero en realidad inviable porque en muchas de las escuelas de estrategia del mundo se analizaba la posibilidad de qué manera iba a desaparecer el Perú. Lo analizaban todos. En varias escuelas de estrategia, que me reservo los nombres, pero se analizaba que esta parte para allá, esta para acá, las selvas por acá. De estrategia militar. De estrategia militar y de estrategia de alta política. No estamos haando de países vecinos No, de escuelas del mundo. Analizaban este tipo de problemas. Y obviamente el Consenso de Washington, frente a al crecimiento de los fenómenos subversivos que se habían irradiado desde el año 65 hacia adelante, el Perú pues lamentablemente tuvo ese episodio que nosotros hemos vivido la guerra del año 80, y ante eso se esbozó una estrategia, que eso es la del Consenso de Washington. Pero esa estrategia fue hecha en esa coyuntura, pero algunos se han quedado estancados en el tiempo. Creen que la desaparición de la Fuerza Armada en el Perú es una necesidad porque así lo reconoció el el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. No, eso pasó en esa época. Hoy en día, quiero decirles que nosotros, a todos los ciudadanos del Perú, hacerle reconocer a los partidos políticos que somos un Estado con dignidad. Nosotros no podemos estar esperanzados a que un país nos regente, como sucede con Haití. Haití es una república sin Estado, no hay Estado ahí en Haití. ¿Por qué? Porque la corrupción lo ha destrozado, ha hecho tabla rasa y todo eso. Pero nosotros ya hemos salido de ese hoyo, porque nosotros logramos derrotar militarmente a la subversión, políticamente a medias, por intereses subalternos, me imagino, y hoy en día estamos en un país con una alta atractividad de crecimiento. Y un país que crece, vuelvo a la analogía, si compro artefactos en mi casa no voy a dejar pues la puerta abierta. No, pues si tiene dinero tienes que protegerlo. Claro, esa es la analogía. Entonces, vamos con otra llamada, general, otra participación aquí en La Voz de los Pueblos, 1 de la mañana, 22 minutos. Adelante, buenos días. Don Juan Carlos. Don Javier, ¿qué tal? Qué gusto, adelante. ¿Qué tal? Acá estamos. Ya estoy cenando mi carrito para el día sábado. Ajá, está bien, lo esperamos, ¿ah? Saludos ahí al general. Acá el general lo escucha, el general lo escucha. Sí, yo creo que ese escenario que pinta, ¿no? Que señala el general, está un poquito lejos, ¿no? Habría que, primero que el Perú no está preparado ni militarmente, ni políticamente, ni internacionalmente tampoco, ¿no? Mira, primero habría que negociar las fronteras, ¿no? Los ecuatorianos simpatizan con los chilenos. Los bolivianos no son de fiar, ¿no? Les ofrecen una salida al mar y se nos golpean. Aparte tendríamos que buscar aliados, una potencia, ¿no? Y ya sabes cómo nos van a cobrar. Ahora, don Javier, las mineras, ¿no? Don Javier, a ver si me permite, a ver. el general dice que militarmente esto de que no estamos preparados, es un mito. ¿Por qué razón usted cree que no estamos preparados militarmente? Bueno, eso sí puede ser, porque ahora pues, si hay aviones, hay misiles antiaviones, ¿no? Si hay tanques, hay misiles antitanques, ¿no? Que se pueden conseguir. Pero eso cuesta, ¿no? Y como te digo, habría que estar aliados con una potencia para que nos proporcionen todo ese tipo de armas, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con los antimineros? Porque ellos nos van a cobrar con conga, nos van a cobrar con materias primas, porque eso hay que pagarlo. Eso nos lo cobran con plata, ¿no? Entonces, a las finales, vamos a seguir siendo pobres, es todo un rollo, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo ceder un centímetro de tierra y humillarnos ni nada de esas cosas, ¿ah? Yo creo que habría que agotar pues hasta el último la instancia de diálogo. Claro, ¿no? Cuando se agotan los diálogos en extremo, bueno, ya es una salida que yo creo que ningún peruano va a estar en desacuerdo, ¿no? Bien, don Javier, muy amable, muchas gracias. Vamos a recibir otra llamada. Esto es La Voz de los Pueblos. Adelante. Aló. Bien, se fue esa comunicación. 1 de la mañana, 24 minutos ya. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón. Sí. Mire, sí, saludo la invitación que le ha hecho al general. En relación al tema limítrofe con Chile, yo considero de que nosotros los peruanos todos en realidad deberíamos de partir por defender la nación,
la soberanía nacional y la integridad territorial, ¿no? El general muy acertadamente ha mencionado, ¿no?, en qué condiciones estamos, y creo que no para asustarse, sino para ver cómo vamos a analizar en el futuro un posible enfrentamiento bélico con nuestro vecino país de Chile, porque la historia enseña que también nuestras fronteras pues han sido delimitadas por las potencias, ¿no? España, Inglaterra, Estados Unidos en los siglos XVIII, XIX y XX, ¿no? Entonces yo considero de que sí hay una tensión fuerte, ¿no? Y como joven, por ejemplo, puedo ver cómo Chile, con sus consulados, con todas las personas, tienen ellos una política de ofensiva en relación a nuestro país. Sin embargo, también quería mencionarle al general, pues, que no se trata solamente de peruanos contra chilenos, ¿no? Porque yo recuerdo que la historia menciona, ¿no?, si bien en 1879 hubo toda esta agresión, la Guerra del Pacífico, pues años más tarde ese mismo ejército chileno que repasó y remató a los combatientes peruanos, el pueblo peruano que defendía la soberanía nacional, años más tarde en Chile, en Santa María de Iquique, mataron a varios obreros por el salitre, ¿no? Entonces, yo considero de que acá hay guerras, ¿no?, que generan y benefician a grandes potencias. Y lo cierto es de que para poder enfrentar un proceso bélico futuro, nosotros tenemos que resolver problemas del pasado, ¿no? Por ejemplo, hechos que han devenido desde la guerra del 80, ¿no?, y que no se resuelven ahora. Entonces, ¿bajo qué consigna puede estar el pueblo unificado para poder, pues, combatir, ¿no?, contra una futura guerra, contra un futuro conflicto bélico, ¿no? Yo le preguntaría en todo caso al general ¿qué solución podemos dar a eso? Porque yo veo hoy que todavía hay heridas abiertas y que no se resuelven para poder defender nuestra nación, la soberanía nacional. Heridas abiertas, ¿no? Cuestiones del pasado. Muy amable, muchas gracias. Gracias por su participación. Tenemos una llamada más, una participación más. Adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, señor? Lo escuchamos. Buenos días, general Barrantes. Buenos días. General, cuando escucho yo acá algunos compatriotas, un joven ahí mal informado diciendo ya, como Chile no ganó la guerra, caballero nomás. Qué vergüenza, realmente a esa edad de repente tendrá 18, 19 años, ya me sabía la historia de Perú. Y no se trata simplemente de perder en una pelea de box. Chile nos robó Arica, Tarapacá y mucha de la dignidad del Perú. Y si no fuera por esa cobardía del general felón Francisco Morales Bermúdez, tal como lo describe Jorge Basar en sus libros, hace rato hubiéramos recuperado Arica, Tarapacá y el Huáscar estaría ahí, anclado en el Callao. Muy bien, general Barrantes, sigue usted adelante. Ojalá que generales así hay en el ejército. Buen día. Bien, muy buenos días, señor. Gracias por su participación. 1:28 a.m. Bueno, hay algunas cuestiones que le han planteado los oyentes, general. ¿Ha tomado usted nota? Sí. A ver, por favor, bueno, empecemos mire, con la llamada. Empiezo por las heridas abiertas. O sea, usted sabe, los procesos de guerra en el mundo siempre terminan con soluciones. Por ejemplo, le digo, los problemas de la Segunda Guerra Mundial, al final, ¿cómo terminaron para restar? ¿Por qué se generó la Segunda Guerra Mundial? Porque en la Primera Guerra Mundial, los estados ganadores, Francia sobre todo, impuso condiciones totalmente abusivas a Alemania. Alimentó la guerra el mismo día que se firmó el Tratado de Versalles. Entonces el espíritu patriota de los alemanes hizo que afloró en la Segunda Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial terminó de que Alemania devolvió todo lo que le había robado a Francia, a todo el mundo, y devolvió. Entonces, ahí recién podemos hablar de que ambos países firmaron la paz, porque acá hay mucha gente que dice, oiga, pero mire, Alemania y Francia, ¿cómo hoy día viven en paz? Claro que viven en paz, pero si me devuelven lo que me ha robado, tengo que vivir en paz. Entonces, eso es reconciliación. Y en Europa ha habido reconciliación, por supuesto que la ha habido. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Perú? También tenemos acá, como bien dijo una radioyente, tenemos un problema de unidad nacional. No nos olvidemos que Cáceres, por ejemplo, fue un personaje que en la guerra con Chile, el único que reivindicó la dignidad nacional. Él, con sus escasos soldados que los armó del Ande, prácticamente le dio batalla a Chile. Pero en este caso puntual, concreto, ¿qué significa, como dice la oyente, superar el pasado? Que nos devuelvan que nos devuelvan... No, trato de entenderle que hay dos temas acá. Uno externo,
que es la devolución que nos... Yo quiere yo vivir contigo con Chile, pues entonces, ¿sabes qué? Devuélveme lo que me ha robado. No solamente la parte... Tres temas esencialmente. Que me devuelva lo que me ha robado. La parte territorial y todos los valores que me has hecho acá, que me has llevado mi biblioteca y una serie de cosas. Pero Chile no va a hacer eso. No, por eso le digo. Pero sin embargo, eso es reconciliación. Sin embargo, en este país, en nuestro país al que amamos, nos creamos, todos dicen, debemos reconciliarnos con Chile, debemos ser hermanos con Chile, perdonemos. Pero esa es la otra visión. A ver, yo le quiero preguntar por esa visión, porque hay quienes dicen, bueno, si Chile no nos va a devolver, ok, superemos eso. No. Superemos, olvidemos, perdonemos, la paz, es borrón y cuenta nueva. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer de ningún... No es de patriotas. No es de patriotas, no funciona, no ha funcionado en el mundo. O sea, nosotros no vamos a descubrir algo que ya no funcionó en el mundo. Entonces, yo más bien le digo a esos ciudadanos, diplomáticos, periodistas que dicen, ya, juntémonos con Chile por 3.700 metros cuadrados, 37.000 metros, que son 3 hectáreas, regalemos ya tanta vaina y abracémonos, y que por encima de que Chile tiene 19.000 millones de dólares de inversión acá, y el Perú tiene 13.000 allá, eso vale más. Oiga, esa gente realmente nos debe dar asco, porque ese tipo de peruanos no deben transmitir ese tipo de mensajes. ¿Por qué para usted? ¿Por qué esencialmente esos mensajes no son patrióticos? Falta de dignidad. ¿Cómo vamos a formar un país unido, digno, no para hoy, sino para el futuro, si no le enseñamos a hacer dignidad, a resolver los problemas que corresponden? Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas? A través de estos procedimientos. Por eso que existen Naciones Unidas, por eso que existen los tribunales internacionales, por eso que existe la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. Ahora, en el caso interno, nosotros hemos vivido algo parecido. El Perú se ha desangrado. El Estado peruano, por todas esas, vamos a decir, estas malas formas de administrarnos que hemos tenido desde vamos a dar el siglo XX, con procesos el año 33, con procesos el año 48, el 63, 65, violentos, y hemos aterrizado en el año 80 con un proceso más violento, pero ya lo terminamos ese proceso. Sin embargo, ¿en qué parte estamos nosotros? Estamos en la parte en que solamente queremos meta preso a los militares, meta preso a los terroristas y se acabó ya. Pero eso no es el fondo. El fondo es sacar dinero para hacer jugosas reparaciones y alimentar una nueva forma de ganarse la vida a base de vamos a decir, del dolor de la gente y no solucionar políticamente el tema. Yo pretendo entender que la pregunta va por esa línea, porque un país para enfrentar el futuro, para llegar en mejores condiciones, debe haber superado el pasado, claro, pero con sin reconciliación. Claro. Sin reconciliación. Bien, nos vamos a la pausa, 1:32 p.m. Estamos aquí en la cabina conversando con el general Wilson Barrantes. Recuerde que usted puede llamarnos, puede participar. Al volver, vamos a seguir atendiendo sus consultas. Nos vamos a la pausa, regresamos. 1:37 p.m. Continuamos conversando con el general Wilson Barrantes Mendoza. Se encuentra él aquí en cabina y estamos atendiendo sus llamadas, estamos conversando temas de interés nacional, de coyuntura. Hemos hablado sobre el problema de nuestro país con Chile respecto a este denominado triángulo terrestre. También sobre la corrupción. Vamos a hablar ahora sobre un tema que siempre se pone en tapete. Algunos lo consideran una medida populista, pero hay quienes se definen patriotas, como usted, general, y dicen, no, un patriota está a favor de la pena de muerte. A ver, el general Barrantes, ¿a favor o en contra de esta medida, la pena de muerte? Permíteme, antes de responder, dos inquietudes que tuvo el radioyente anterior. Ok, vamos con esas inquietudes. Primero dice que Chile lo ganó la guerra y que por lo tanto debemos estar callados, cosa que eso no es cierto. Ya le hemos dicho dignidad y todo eso. Pero no dijo eso el oyente. ¿eh? Sí, de hecho yo lo anoté acá. A ver, dice okay. Chile nos ganó la guerra y que nosotros no debemos quedarnos. Yo me reafirmo en lo que él dice, no debemos quedarnos como está, porque él criticó al radioyente anterior y por supuesto yo me alineo en lo que dice este radioyente último, que hay que tener dignidad, pues si hay que defender por Chile nos atacó basado en los traidores. Y aquí lo menciona Morales Bermúdez. Yo también me alineo con que Morales Bermúdez es un traidor a la patria. El capitán del ejército, Eloy Villacrés, en sus memorias que escribe hace poco, que ha apretado su libro, él se indica que la traición que hizo Morales Bermúdez justamente fue para no recuperar Arica y Tarapacá. Yo no sé si le pagaron,
Yo no sé si le impusieron. Lo cierto es que es un traidor. Que es un traidor, es un felón. Ok. Ya, eso es correcto. Y entonces Queda ahora, obligado y sacramentado eso. ya, ahora usted me dice que respecto a la pena de muerte. Pena de muerte. Lo que pasa, general, es que ante la ola de corrupción y de cosas que se ven prácticamente a diario, ¿no? Violaciones a niños, a niñas. Y hay gente que dice, bueno, acá mano dura, pena de muerte. Usted, Ya. ¿a favor, en contra? ¿Qué piensa usted de la pena de muerte? No solamente la pena de muerte. Por ejemplo, hay menores de edad que cometen asesinatos y hasta los 18 años, hasta antes de cumplir los 18 años son menores de edad, entonces no son punibles de una pena mayor. Nosotros hemos propuesto que a los menores de edad que cometen delito con muerte del ciudadano que es atacado, claro, debe ser condenado a cadena perpetua a los menores de edad. Que cometen delito de muerte contra un ciudadano por robarles. Ajá. Uno dice, no, hay que darle la oportunidad. Yo digo, no, la oportunidad se la vamos a dar. Lamentablemente tenemos que poner coto. Será por 3, 4, 5 años, pero hay que poner inmediatamente freno. La segunda. ¿No cree usted que la gente se regenera? No, yo no creo que la gente se regenere en un mes o en 2 meses. Es un proceso, es educación. Eso ya vamos a tocar ahorita. Y la pena de muerte tiene que haber para aquellos que violan a menores de edad, 3 años, 4 años. ¿Para quiénes más propondría pena de muerte? Pena de muerte, por ejemplo, para los que han entregado los intereses nacionales. Aquellos que han hecho, por ejemplo, negociaciones tramposas, fraudulentas, como por ejemplo la entrega de gas. Pero eso es, digamos, esto de que pena de muerte para el que traicionó los intereses nacionales, en fin. Eso se puede prestar para interpretaciones, digamos. No, pero claro, ¿quién, para políticas. Usted, por ejemplo, quién ha traicionado los intereses nacionales? Vamos a ver, los expresidentes. Desde el año 85 para adelante, ¿quién revendió los aviones Mirage? Debilitando la defensa nacional. ¿No fue el presidente García Pérez? O sea, ¿usted pena de muerte para Alan García? Pero por supuesto se ha revendido los aviones. ¿Y por qué los revendió si se compraron para la defensa? Pero es que ese es su punto de vista, esa es su interpretación. Usted me está preguntando y yo justamente le digo... Por eso, yo lo que le pregunto es que la interpretación para algunos es esa, para otros es otra. No, por supuesto, pero fíjese, hay que aclararle a la población que nosotros hemos tenido hombres del pueblo que han muerto el año 95 y el 90, gracias a que no tuvimos defensa. Los aviones Mirage, y lo digo con mucha vergüenza, eran simplemente unas combis en el aire porque no tenía ni siquiera una pistola el piloto para disparar. Ya, y en ese evento del año 95 hemos perdido una gran cantidad de aeronaves desartilladas, no tenían la capacidad suficiente. Pero ¿y eso por qué? Porque se vendieron 12 aeronaves. Se vendieron y con una supuesta denuncia que hace este señor Quirós, que hay una supuesta comisión ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas la ciudadanía tiene que estar alertada. Pero, a ver, general, preciso, concreto, claro. Alan García, Alberto Fujimori, el expresidente Alejandro Toledo, para usted son traidores y por tanto pena de muerte para ellos. Claro, que la Constitución sostenga y mantenga el artículo de la Constitución del año 33, que decía que la pena de muerte debe aplicarse. Fíjese, en Estados Unidos se aplica la pena de muerte. Y hasta ahora, Ollantumala también sería un traidor para usted. Vamos a revisar, por eso varias veces usted me ha escuchado que yo pido revisión de la verdad histórica, porque estamos llenos de pura fantasía y puro fraude. Entonces, tenemos que reivindicar la verdad histórica para saber qué ha pasado en la guerra con Chile, para nuestra salud, para no vivir engañados. Mira, a los niños y en el colegio y a nosotros mismos nos han enseñado una historia pues tramposa, ¿no? Que nos hemos dado cuenta cuando hemos comenzado a hurgar, a investigar. A ver, vamos a escuchar qué piensan los oyentes sobre esta propuesta del general Barrantes. Pena de muerte para los expresidentes, para todos los que traicionen a la patria. Dice. Vamos a escuchar a los oyentes. Radio Exitosa, adelante. Amigo, bueno, solo para contestarle a un oyente anterior que llamó y que según el general está en línea, ¿no? Está en la línea correcta. El problema de los militares es que no saben respetar las opiniones de los otros. Como él dice, no, pena de muerte para tal, pena de muerte para otro. Yo no tengo 18 años, tengo 31 y sí conozco mi historia, y no por eso tengo que pensar como un militar. Yo creo que la pena de muerte se debería dar a todos esos militares que no respetan la opinión de los demás. Punto. Gracias. Aló, amigo. Aló. Bien, se fue, cortó. Pero hubiese sido bueno que diga. ¿Qué opinión no se le. ¿Qué es lo que dijo? Para ver si animamos el debate. Vamos a recibir otra llamada. Radio Exitosa, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, señor? Lo escuchamos. Sí,
para aclararle a los jóvenes, ¿no? Creo que son civiles que no saben de la historia, de militarismo. Yo he servido al ejército peruano y estoy orgulloso, el general que está ahí, general Barrantes, de que habla patrióticamente, ¿no? Y así debe ser. Para mí que, no sé, siempre los civiles dicen, no, que el Perú está mal armado, que el Perú está esto, pero ellos no saben porque son civiles. Lastimosamente son civiles. Pero, ¿qué cree usted, amigo, que por el hecho de ser civiles no pueden conocer la historia, no pueden tener una opinión coherente, formada respecto a estos temas? Sí, pero no saben lo que es militarmente, cómo es el Perú. Si nada, Chile nunca ha tenido subversión, nunca ha tenido terrorismo, prácticamente nosotros estamos adiestrados para la guerra. Y esos señores, para mí que no nos aguantan de verdad. Gracias. Bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada, 1:45 a.m. Esto es La Voz de los Pueblos. Adelante. Buenas noches. Sí. Quisiera hacer un comentario. Adelante, señor, la escuchamos. Acá hay un tema que hay que profundizar, ¿no? O sea, lo tomamos muy superficialmente. O sea, cuando hablamos de posible la guerra con Chile, sabemos pues que fue la repartija pues de los nuevos territorios donde los pueblos inconsultos, diríamos ajenos a su necesidad y su realidad, fueron, diríamos, víctimas de la necesidad de los hijos de los invasores que formaron los nuevos estados, y no hace breve. Y entonces en esa situación salieron héroes, como diríamos, vamos a decirlo, que defendían intereses propiamente de ellos. Si bien es cierto, Chile ganó entre comillas la guerra que le originó al Perú, donde realmente fueron los ingleses que tuvieron ahí los capitales judíos que acorazaron al ángulo del sur, y entonces, pero Chile pues perdió grandes extensiones donde ni siquiera le correspondían, sino donde les correspondía por una cuestión, diríamos, de tratados y de derechos de los nuevos estados. Entonces tampoco hay que menospreciar la capacidad de nuestros pueblos, de nuestro pueblo peruano. Estamos hablando de nuestros pueblos ancestrales, porque fueron ellos, como el Brujo de los Andes, se les recurrió a ellos, porque ya pues la clase criolla pues había desaparecido. Entonces se recurrió al indio, voy a hacer ya el término, se recurrió al indio, entre comillas, porque yo también pertenezco a esa raza, para, diríamos, poder contener ese avance del nuevo estado que nacía en el sur. Y entonces yo creo que nuestro pueblo es heroico no por los hijos de los invasores, sino por nuestros pueblos originarios que siempre han defendido su identidad y su derecho de querer ser libres, y hasta ahora no lo hacemos, ¿no? Gracias. Ok, bien, muchas gracias. 1:47 a.m. General, todo lo que usted ha comentado, ¿no? Tiene que ver con una visión del país respecto a sus instituciones centrales. Una de ellas es la institución militar, tiene que ver con la defensa, ¿no? Cómo estamos, cómo nos defendemos, cómo nos preparamos, cómo defendemos lo nuestro. Tiene que ver con dignidad, como usted muy bien ha dicho. Pero usted ha dicho también algo que es cierto. Usted ha dicho que toda persona hace política, que nosotros somos filosóficamente animales políticos, ¿correcto? ¿Qué propone usted porque usted hace política, no pertenece a ningún movimiento, a ningún partido, pero como ciudadano hace política, está preocupado por el quehacer? Claro. ¿Qué propone usted para desarrollar el país económicamente, para reducir la pobreza, por ejemplo? Porque no se va a reducir la pobreza militarmente, decíamos, a través de los cuarteles, no. Hace falta algo más. No se puede reducir la visión al militarismo nada más. Claro. ¿Qué propone usted en tema económico? Definitivamente tenemos que aprovechar lo que tenemos. Nosotros somos un país privilegiado por el destino y la naturaleza. ¿Pero cuál es su visión económica? Mi visión económica es desarrollar las capacidades que tiene el país, las potencialidades. ¿Cómo? Con inversión. No hay una fórmula mágica que nos permita que, por ejemplo, que nuestra biodiversidad sea explotada adecuadamente, que nuestros productos estén en los mercados internacionales si no hacemos inversión, que nuestros minerales ¿No está peleado usted con las inversiones? No, ¿cómo va a estar peleado? Oiga, si acá... La minería, ¿usted está a favor del desarrollo minero? Claro, que hay que desarrollar la minería. Oye, mira, lo que pasa es que nosotros hemos venido teniendo un desarrollo... El Perú es un país minero ancestralmente, y lamentablemente nosotros no hemos respetado el medio ambiente. Y lo que los gobiernos han hecho... Mire, el Ministerio de Energía y Minas tiene una organización que se llama Unidad
unidad de pasivos ambientales. ¿Cómo le genero confianza a la población si esa unidad de pasivos ambientales no recupera los ríos, los cauces, todos los desechos y relaves que han destruido su medio ambiente? Entonces, en cualquier país del mundo, en Estados Unidos se han cerrado empresas porque no han respetado el medio ambiente. ¿Y por qué acá no hacemos nada? No, tenemos que hacer. Y le digo, la inversión minera es atractiva para el inversionista, para el Estado y para el ciudadano. Tiene que haber responsabilidad social, pero si nosotros queremos a la bruta, coimeado, porque ahí lo que no se dice es que ¿por qué fracasa la inversión minera en el Perú? Por la corrupción. Yo he tenido contacto con los alcaldes que están alrededor de Yanacocha, por ejemplo, que toda la vida Yanacocha ha hecho esfuerzos para corromper a los dirigentes y darles carro, camioneta, etcétera, pero no han hecho nada en favor del pueblo. Por eso que hoy día esa gente tiene sobradas razones para ¿Cómo protestar. piensa, qué tendría que hacer para acabar con esa corrupción? Obligar que los estudios de impacto ambiental lleven la necesaria y obligada situación de negociar el Estado. Pero actualmente así lo establecen. Bueno, lo establecen, pero no lo hacen. Recién en algunos... Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer usted para que eso se cumpla? Hay ejemplos en donde las autoridades se ponen la camiseta. Tía María en Arequipa es un ejemplo, diría yo, dentro de los que he podido tocar, magnífico, de cómo el gobierno regional... Tía María en Arequipa. Arequipa. Claro, el gobierno regional y la inversión minera se han puesto de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es respetar. Por eso le digo, en un gobierno federal el ciudadano coparticipa con la inversión. En un gobierno como el nuestro, ni siquiera el Estado, los que coparticipan con esto son los corruptos y sinvergüenzas que han depredado al país y le dan migajas, como estamos viendo con el gas. El gas vienen y lo revenden, todavía va a Chile y todavía vale más barato que el 50% más barato de lo que lo vendemos acá. Y sobre reformas, por ejemplo, en instituciones claves también, por el sector justicia, por ejemplo. Sabemos que la justicia en nuestro país no solo es lenta, sino que en muchos casos es vendida. Claro. Entonces tenemos jueces comprados, jueces corruptos, e incluso, ¿no?, la Fiscalía, que es otra institución, el Ministerio Público, que debería ser una institución respetable, ¿no?, con credibilidad, ¿no?, actualmente está muy desprestigiada por malos fiscales. ¿Qué hacemos con la corrupción dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía? Mire, se dijo en alguna época que hay que darles mayor sueldo. Se le dio mayor sueldo y la percepción de corrupción de la población es igual. Es igual, o sea que no ha mejorado el sueldo. Y con eso me corrobora lo que yo sostengo. El origen no es la corrupción, es el efecto. Porque las causas que originan este terreno difuso, en donde todo el mundo, a partir de lo turbio que es la ley, ese espacio turbio genera la corrupción, porque estamos mal administrados, en primer lugar, y porque nuestra educación no nos ha formado en valores. Hemos perdido la educación nuestra a partir de los años 90 para adelante, y de los 80 para adelante ha perdido ese sentimiento de formar ciudadanos. No está formando ciudadanos, estamos formando gente indiferente a los intereses nacionales. Y le digo, ¿qué cosa es interesarse por la actividad democrática de su ciudad? No les interesa. Pero emprender un cambio a través de la educación va a demorar. Es largo. Va a demorar. ¿Qué hacemos ahorita para frenar esto que ya está sucediendo? Por ejemplo, hay acciones inmediatas. Y a la acción inmediata anterior me faltaba agregarle las reformas tributarias. Eso es un país informal. Nosotros somos informales. Tenemos que formalizarnos como Estado. Y esa es una tarea del Estado. Por supuesto. Y para que esa tarea de formalización se cumpla, tiene que haber un poder judicial que cumpla su tarea. ¿Cuál es lo mejor podemos hacer? Es la vigilancia ciudadana. Por ejemplo, hoy en día ya vemos que la propia comisión ha cambiado a los dos fiscales, tanto Peláez como Heredia, de su condición de testigos a ahora condición son de investigados. ¿Por qué? Porque la vigilancia ciudadana tiene los ojos sobre las personas. Mire, no hemos tomado el modelo federal, pero sin embargo la gente ya se hastió y la vigilancia es mayor. Y la mejor manera de darnos cuenta que es así es los comentarios que hace la población. Pero eso general es muy, valga la redundancia, muy poquito, es muy general, sigue siendo genérico, porque no, digamos... Claro. Que todo se va a quedar en la observación de la gente, en el control de la ciudadanía. Por eso es que yo le decía que para nuestro enfoque, ¿qué propone? A ver. En nuestro enfoque federal, que nosotros sostenemos esto, en una organización federal las autoridades judiciales son elegidas por el pueblo, por concurso. O sea, ¿quiere usted que los jueces sean electos por el si el juez pueblo? Está ahí, aquí ¿quiénes son los que resuelven el problema judicial? ¿No es el Consejo Nacional de la Magistratura, la disciplina? Muy bien. ¿Y quién controla al controlador? No hay controlador, pues, porque el pueblo no tiene ese acceso.
sin embargo, el pueblo es y seguirá siendo el único controlador, el que no se equivoca. El juez Pero es el no es soberano. más bien, es decir, darle a la población la posibilidad de que elijan Empoderarlo. los jueces, estos magistrados encargados, ¿no?, de brindar a justicia. No es exponerse, no es exponerse a que la justicia finalmente se termine politizando. Bueno, si se politiza, por ejemplo, cuando no hay independencia. ¿Cuándo se politiza? Mire, la mejor forma de decirle que la justicia está politizada ahora, mire, yo le voy a poner un ejemplo, que la justicia está politizada. Salió una crítica que porque la sala corrigió el problema del juez en el tema del Mogadef, lo soltó, entonces hubo un cargamontón mediático contra esa sala. ¿Y qué hizo el presidente del Poder Judicial? Se asustó e inmediatamente no pudo hacer más, cambió a los jueces superiores. Eso es... Pero lo que dice el juez es que se hizo porque efectivamente hay suficientes elementos, sí, pues, para probar que estos señores realmente están vinculados, que recibieron financiamiento. No, es que eso no le corresponde a él, pues, para eso le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, a la ONMA, pero no al presidente. Lo que él ha hecho... O sea, usted dice que por miedo los ha cambiado. No, por presión mediática. El hombre se hizo la pila y lo cambió al toque porque sintió que los perros ladran. ¿Y qué perros ladran? Son los perros de aquellos que nutren y viven. ¿De qué? Viven de la parte de la reparación. Pero ese error no nos puede llevar tampoco, en todo caso, pues, pero en la generalidad a querer politizar la justicia. La justicia en este país hoy en día está politizada, la justicia. Y la justicia está, la política está judicializada. Por ejemplo, hemos visto que para aplacar la corrupción, ¿qué se ha hecho? A la política se le ha judicializado, al presidente regional de Tumbes, al de Ancas, al del otro, recién en un solo día. O sea que el Perú antes de eso era el paraíso. Y en una sola semana vimos persecuciones aquí, persecuciones allá. ¿Con razón o no? No lo sé. Pero sí hubo una intencionalidad. Por eso sostengo que la política aquí en el país está judicializada y la justicia está politizada. Los dos fenómenos se dan. O sea, estamos al revés. Vamos a escuchar a los oyentes, a ver qué dicen los oyentes de Radio Exitosa. 1:00 a.m, 56 minutos. Adelante. Señor, buenos días. Sí, adelante. Richard Díaz, de San Miguel. Sí. Sí, adelante, señor, lo escuchamos. Está usted al aire. Mire, general Barrantes. Cielo. Sí, le escucho, señor. ¿No? Sí, buenos días, lo escucho. Ya, mire, lo que pasa, quisiera hacer una pregunta al general sobre lo que reconozca el público, primero, que el general es un señor que la verdad es un verdadero patriota, porque está reconociendo que no solamente la ciudadanía, los ciudadanos que no tienen un cargo alto deberían de tener la pena de muerte, sino también las autoridades, las grandes autoridades, y él siendo autoridad está reconociendo que la pena de muerte, si es que fuera el caso, lo deberían de tener los presidentes, los expresidentes, todos los funcionarios que traicionan a la patria. Y creo que eso es algo loable en él, porque él, ahí no hay que otorongo no come otorongo, él mismo si él fuera también, él también tendría que tener la pena de muerte. Él está reconociendo eso y es algo muy loable. Luego de la guerra con Chile, que fue, los chilenos son nuestros hermanos, ¿no? Pero nos han hecho bullying y no debemos de permitir, la historia no debe permitir que ellos nos sigan haciendo el bullying hasta ahora. Por eso muy bien que el general diga que está bien, pues son hermanos, estamos dando el favor a que ingresen con sus negocios, con sus capitales, y sin embargo todavía nos quieren seguir haciendo recordar que nos han quitado Arica, que nos han quitado gran territorio nuestro, y todavía nos quieren quitar ese pedacito. Que reconozcan pues que ya es tiempo que deben de históricamente hacerle ver a sus hijos que nosotros hemos sido objeto de bullying. Ok, amigo, muy amable, gracias por su llamada. Vamos a recibir otra participación, 1:58 aquí en La Voz de los Pueblos, aquí en Radio Exitosa. Estamos con el general Wilson Barrantes. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición. General, tenemos otra llamada, sí, adelante. ¿Aló? Señor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, lo escuchamos. Buenas noches. Yo lo felicito por que están poniendo el debate sobre patriotismo, sobre la pena de muerte, especialmente al general Barrantes. Me he dado cuenta
es una persona bastante consciente, es un buen oficial del ejército. Yo felicito a esa clase de personas, y más sobre todo hablando de la guerra con los chilenos, ¿no? En estos momentos a ninguno de los países le conviene caer a un conflicto armado, porque somos ya personas preparadas, conscientes de la realidad, pero ahora nosotros tenemos que ver de nuestra patria, de ver la